Hola amigos, hay eventos en los que es difícil creer, pero realmente sucedieron. Son historias sobre personas que sobrevivieron contra todo pronóstico y sobre cosas que la ciencia no siempre puede explicar. Hemos recopilado 30 historias que transformarán tu percepción de la realidad. Si te gusta este formato, dale me gusta y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Esto ayuda enormemente al desarrollo de nuestra comunidad. ¿Listos? Vamos. Historia número 1. El jinete del apocalipsis tormentoso. Era un caluroso día de julio de 1959. El teniente coronel William Rankin, un experimentado piloto de la infantería de Marina, se elevaba en el cielo sobre Carolina del Norte. Se sentía en control, sentado en la cabina de su caza supersónico. El cielo parecía infinito y seguro, y abajo, como nata montada, se arremolinaban las nubes. William aún no sabía que en pocos minutos este paisaje pacífico se transformaría en la cámara de tortura más cruel que la naturaleza pudiera crear. Rankin volaba a una altitud de 47,000 pies, esos casi 15 kilómetros sobre la Tierra. Estaba por encima del clima, pero justo debajo de él se estaba desarrollando un monstruoso frente de tormenta. Las cumbres de las nubes tocaban el fuselaje de su avión, y fue en ese momento, cuando el piloto estaba más relajado, que los sensores brillaron en rojo. El motor se apagó. El canto de la turbina se convirtió en un rugido ominoso. El avión se convirtió en una piedra en caída. Los intentos de reinicio fueron inútiles. William no tenía otra opción. Tiró de la palanca de eyección. En ese segundo cometió un error fatal, del que se arrepentiría al instante. Abandonó el avión sin un traje hermético a una altitud donde la temperatura era de menos 50 grados y el aire tan rarificado que la sangre podía hervir. El golpe de aire al eyectarse fue tan fuerte que le arrancó un guante y su reloj. Su cuerpo se hinchó instantáneamente por la descompresión. Su abdomen parecía una esfera lista para reventar. Pero eso era solo el comienzo. Según los cálculos, la caída libre hasta la apertura del paracaídas debería haber tomado solo unos minutos. Sin embargo, William no caía hacia la tierra. Caía directamente al centro de una gigantesca nube de tormenta. Tan pronto como se abrió el paracaídas, Rankin comprendió que había caído en una trampa. En lugar de descender suavemente, fue lanzado hacia arriba con una fuerza monstruosa. Las corrientes ascendentes de aire caliente dentro de la tormenta lo elevaron como si fuera una pluma. Se encontró dentro de un gigantesco ascensor atmosférico que lo lanzaba hacia arriba y hacia abajo a la velocidad de un coche de carreras. A su alrededor se desataba el infierno. Los relámpagos no brillaban a lo lejos, golpeaban a su lado. William describiría más tarde esto como cuchillas azules desgarrando la oscuridad. El trueno retumbaba con tal fuerza que sentía la vibración en cada hueso de su cuerpo. La lluvia era tan densa que el piloto se ahogaba tratando de tomar aire. Tenía que contener la respiración para no ahogarse en el aire a varios kilómetros de altura. Y luego la lluvia se convirtió en granizo. Las piedras de hielo tamborileaban en su casco y su cuerpo, dejando moretones y contusiones. Lo zarandeaba en este helado y eléctrico infierno durante una eternidad. Perdía el conocimiento por el dolor y las fuerzas G, recuperaba el sentido por el frío y perdía la orientación de nuevo. Él pensaba que ya había muerto. El tiempo se había estirado. Según las leyes de la física, debería haber aterrizado hace tiempo, pero la tormenta no soltaba su juguete. Finalmente, la corriente de ascenso se debilitó. El cuerpo exhausto y congelado del piloto empezó a descender. Salió de la parte baja de las nubes y cayó en un bosque. Cuando miró su reloj milagrosamente intacto en su brazo izquierdo, no podía creer lo que veía. Su descenso no duró 10 minutos, como se esperaba, sino 40 minutos. 40 minutos dentro de la nube de tormenta sin protección, entre rayos y vacío. William Rankin no solo sobrevivió, se levantó, salió a la carretera y hizo autostop. Los médicos que lo revisaron más tarde no pudieron encontrar explicación de cómo su organismo soportó tales sobrecargas. Se convirtió en el hombre que literalmente cabalgó la tormenta y volvió para contar su historia. La naturaleza lo dejó ir, pero nuestra siguiente historia nos llevará de los cielos agitados a un lugar donde reina un absoluto y resonante silencio. Y el peligro no proviene de la naturaleza,
sino de la genialidad humana que ha llegado a un callejón sin salida. Historia número 2. El día que la Tierra tuvo hambre. Imagina una mañana tejida de serenidad. Estado de Luisiana, 20 de noviembre de 1980. Lago Pioneer. Un bello embalse, el lugar favorito de los pescadores locales. El agua aquí es dulce, poco profunda, apenas unos 3 metros. El fondo es suave, y las orillas se hunden en la vegetación donde florecen raras especies de lirios. Era un idilio, como una postal, que parecía existir para siempre. Nadie en la comunidad podría haber imaginado que el paisaje habitual estaba viviendo sus últimas horas, y que pronto desaparecería de la faz de la Tierra. No por una bomba atómica ni por un terremoto, sino por un simple error en los cálculos. En el centro del lago había una plataforma de perforación. Los petroleros buscaban el oro negro, hundiéndose en el fondo, mientras que muy por debajo de ellos, a una profundidad de 400 metros, trabajaba un equipo completamente diferente, mineros que extraían sal. Era una vecindad extraña pero pacífica. Unos perforaban desde arriba, otros excavaban desde abajo. La audacia ingenieril que parecía segura cambió cuando la perforadora de los petroleros se quedó atascada de repente. Los trabajadores intentaron liberarla, pero escucharon una serie de fuertes y aterradores estallidos. La plataforma se inclinó. Las personas en pánico corrieron hacia los botes de salvamento, sintiendo cómo la gigantesca estructura de acero debajo de ellos comenzaba a hundirse en el agua. Lograron alejarse a una distancia segura y se dieron la vuelta para ver lo impensable. La torre, del tamaño de un edificio de 15 pisos, desapareció en el agua turbia tan rápido como si una mano invisible de un gigante la hubiera tirado con un hilo. Pero eso fue solo el comienzo de la catástrofe. Resultó que los ingenieros se habían equivocado en las coordenadas. La perforadora había atravesado el techo de la mina de sal. El agujero era minúsculo, apenas 35 centímetros de diámetro, pero el agua del lago, bajo alta presión, fluía hacia la mina, disolviendo la sal al instante. Pequeño agujero en pocos minutos se convirtió en un gigantesco vórtice, una boca voraz que comenzó a devorar todo a su alrededor. El lago tranquilo se transformó en el vórtice más grande que jamás había visto el ser humano, lejos del océano. El vórtice se expandía a una velocidad aterradora. Se tragó la segunda plataforma de perforación. Luego, un perro se hundió en el agua. Detrás de él, le siguieron 11 barcas que giraban en esa danza infernal, como pequeños barcos de juguete en una bañera, antes de desaparecer en la nada. La tierra a lo largo de la orilla comenzó a colapsarse. El torbellino se tragó 65 acres de juncos, un invernadero y una casa de vivienda. Lo más increíble ocurría bajo tierra. En la mina había 55 personas. Cuando el agua comenzó a inundar las galerías, la luz se apagó, y se desató un viento huracanado. El aire era desplazado por el agua con tal fuerza que derribaba a las personas. Los mineros hicieron lo imposible. En la oscuridad total, orientándose solo por su memoria e instintos, llegaron al ascensor. El elevador, chirriando por la sobrecarga, los sacó a la superficie un instante antes de que la mina fuera completamente inundada. En la superficie reinaba el caos. El canal del Cambre, que siempre fluía del lago al Golfo de México, cambió repentinamente de dirección. La fuerza del torbellino era tal que zó agua del océano. Por primera vez en la historia, se formó una cascada temporal de 50 metros de altura en la llanura. El océano caía en el cuenco vacío del antiguo lago. 2 días después, cuando la presión se equilibró, el lago Penor regresó. Pero ya no era el mismo lago. De ser dulce, se volvió salado. Su profundidad aumentó de 3 metros a 400. De sus profundidades, como corchos de botellas de champán, salieron las mismas 11 barcas que habían sido tragadas antes. Fueron expulsadas por aire comprimido. Este evento se convirtió en un milagro. A pesar de la destrucción total del ecosistema y la pérdida de una gigantesca infraestructura, ninguna persona murió. Ni los mineros, ni los trabajadores del petróleo, ni el pescador cuya lancha fue arrastrada por el lodo, resultaron heridos. Un error humano creó un apocalipsis de escala local, pero el destino decidió perdonar a los participantes de esta drama. Vimos cómo la Tierra podía abrirse bajo los pies debido a un solo número incorrecto.
La siguiente historia probará que el peligro puede venir no de las profundidades, sino del pasado que se niega a morir. Nos transportaremos a la jungla, donde el tiempo se detuvo durante 3 décadas para un hombre obstinado. Historia número 3. El fantasma que se negó a rendirse. Isla Lubang, Filipinas. Febrero de 1974. La jungla aquí no es solo un bosque, es un organismo vivo que intenta digerirte. La humedad es tal que el aire se puede beber, y los insectos no cesan ni un segundo. Los turistas y los lugareños temían adentrarse en las profundidades. Allí circulaban leyendas sobre un espíritu, un demonio de guerra que no conocía la piedad. Pero no era un espíritu, era Hiro Onoda. Cuando pisó esta isla, el mundo estaba consumido por las llamas de la Segunda Guerra Mundial. A él, un joven oficial de inteligencia, le dieron una orden simple y aterradora. No tienes derecho a morir. No tienes derecho a rendirte. Puede pasar 3 años, puede pasar 5, pero volveremos por ti. Sigue actuando. Y él actuó. El problema era uno solo. La guerra había terminado hacía 29 años. Para Onoda, el tiempo se detuvo. Todos los folletos que arrojaban desde los aviones anunciando la rendición de Japón los consideró una astuta trampa del enemigo. Los periódicos dejados por los equipos de búsqueda los percibió como falsificaciones hábiles. Vivió en modo de alerta casi 3 décadas. Él se alimentaba de plátanos y cocos, robaba arroz a los campesinos, mantenía su rifle en perfecto estado, engrasándolo con aceite robado, y reparaba su ropa desintegrándose con hilos de plantas silvestres. Cada mañana se despertaba con el pensamiento de que debía proteger la isla para el emperador. Lo más increíble de esta historia no es la supervivencia en sí, sino cómo terminó. Onoda no fue encontrado por fuerzas especiales ni por el ejército. Fue encontrado por un estudiante japonés que no había terminado sus estudios, llamado Norio Suzuki. Este chico emprendió un viaje con una lista absurda de objetivos. Les dijo a sus amigos que iba en busca de 3 cosas: un panda, un hombre de las nieves y el teniente Onoda. Suzuki encontró al teniente en solo 4 días. Cuando un fantasma delgado, desaliñado pero armado hasta los dientes, salió de entre los arbustos, el estudiante no se asustó. Simplemente le contó al soldado que la guerra había terminado hace mucho tiempo, que Japón estaba prosperando y que el mundo había cambiado de manera irreconocible. Él escuchó, pero su disciplina férrea era más fuerte que el sentido común. Respondió: «No puedo irme. No tengo órdenes de mi comandante». Para finalizar esta guerra, una persona tuvo que hacer un viaje en el tiempo. El gobierno japonés localizó al mayor Taniguchi, el comandante directo de Onoda. Él ya se había retirado y comerciaba pacíficamente con libros. Al ex mayor lo vistieron con un viejo uniforme que olía a naftalina, lo subieron a un avión y lo llevaron a la jungla. El 9 de marzo de 1974 ocurrió una escena digna de una tragedia antigua. Un anciano librero se puso frente a un delgado viejo en harapos y leyó la orden de cesar todas las hostilidades. Onoda se quedó paralizado. Su rifle, que había sido una extensión de su brazo durante 30 años, de repente se convirtió en solo un trozo de metal. Lloró no de alegría, sino de la monstruosa vacuidad que comprendió. 30 años de su vida, su juventud, su lucha, todo fue por una guerra que no existía. Salió de la jungla como el último soldado del imperio para ver un mundo donde la gente vuela en aviones de reacción y mira televisión en colores. La lealtad a su juramento lo convirtió en una leyenda, pero esa misma lealtad le robó su vida. Sin embargo, si la obediencia ciega a las reglas en esta historia condujo a una tragedia, en nuestra siguiente crónica, fue precisamente la violación del protocolo más estricto lo que salvó a toda la humanidad de convertirse en ceniza radiactiva. Historia número 4. El hombre que salvó al mundo, simplemente sin hacer nada. La noche del 26 de septiembre de 1983, las afueras de Moscú. El búnker secreto Serpukhov 15. Aquí nunca hay luz solar. El aire siempre huele a ozono y electrónica sobrecalentada, y el silencio solo es interrumpido por el zumbido de gigantescas máquinas de cálculo. Este es el centro nervioso del sistema de alerta de ataque misilístico. En el panel está de guardia el teniente coronel Stanislav Petrov.
El mundo esa noche estaba en equilibrio sobre la cuchilla de una navaja. Las relaciones entre las superpotencias estaban tensas al máximo. Solo 3 semanas antes, un Boeing coreano fue derribado. Los políticos intercambiaban amenazas, los dedos de los generales temblaban sobre los botones rojos. En el aire flotaba electricidad. Todos esperaban el primer golpe. Y de repente, el infierno se abrió justo en la pantalla del monitor. A las 0:15 sonó una sirena, fuerte, ensordecedora, que no dejaba lugar para pensar. En el tablero principal se encendieron letras rojas como la sangre. Inicio. El sistema informó que desde el territorio de los Estados Unidos se había lanzado un misil balístico intercontinental. Objetivo, la Unión Soviética. Imagínate en el lugar de Petrov. No tienes tiempo para una reunión. No tienes derecho a entrar en pánico. La instrucción, escrita por los estrategas más inteligentes, decía claramente: al detectar un lanzamiento, se debe informar inmediatamente hacia arriba, y allí, a través de la cadena de mando, se dará la orden de retaliación. Eso significaba el fin de la civilización. En solo media hora, el mundo que conocemos se convertiría en un cementerio radioactivo. La sirena seguía sonando. Los operadores en la sala se levantaron de sus asientos, mirando a Petrov. Él era el único que podía tomar la decisión. Y entonces, el sistema proporcionó nuevos datos. Un segundo misil, luego un tercero, un cuarto, un quinto. 5 misiles nucleares volaban para matar millones de personas. La computadora daba el nivel máximo de certeza, 100%. Pero Stanislav Petrov hizo lo que ningún algoritmo podría haber previsto. Se detuvo. Comenzó a pensar no como un soldado, sino como un analista. En su mente cruzó la idea: si los estadounidenses decidieran iniciar la guerra, no lanzarían 5 misiles, atacarían con todo su arsenal de inmediato, para destruirnos al instante. Lanzar solo 5 misiles es un suicidio. No tiene lógica. El sudor le nublaba los ojos, su corazón latía en su garganta. Tenía en sus manos el auricular de la línea del gobierno. Todo lo que necesitaba decir era: ataque de misiles, confirmo. Pero guardó silencio. Los segundos pasaban, acercando el posible ataque. Se opuso al protocolo, a la máquina que se consideraba infalible, al miedo. Tomó aire en sus pulmones y con voz firme pronunció por el auricular: la información es falsa. Estoy emitiendo una falsa alarma. Esos fueron los minutos más largos de su vida. Si se equivocaba, en 20 minutos caerían cabezas nucleares sobre Moscú, y él se convertiría en el hombre que permitió matar a su país. Esperaba el impacto. El silencio en el búnker era más pesado que el concreto. No hubo impacto. Luego se descubrió que la tecnología inteligente había cometido un error. El satélite había confundido reflejos solares en nubes altas con un lanzamiento de misiles. La naturaleza jugó una mala pasada a la tecnología, pero el factor humano, la intuición y la templanza de un oficial cansado evitaron la muerte. Esa noche, él salvó al mundo no con heroísmo en combate, sino simplemente al negarse a creer en lo inevitable. Stanislav Petrov nos protegió del fuego devorador. Pero nuestra siguiente historia está dedicada a una chica que se enfrentó a la directa oposición del calor. Ella sobrevivió al frío, incompatible con la vida, convirtiéndose en una estatua de hielo, para luego regresar del más allá. Historia número 5. La chica que se convirtió en hielo. Lengby, estado de Minnesota. La noche del 20 de diciembre de 1980. El invierno en estas tierras no perdona errores. El viento aquí es tal que parece que intenta desgarrar la piel, y la temperatura cae a niveles donde la respiración se detiene en la garganta. La adolescente de 17 años, Jean Hillard, regresaba a casa en el automóvil de su padre. Era una chica normal que amaba la música y las reuniones con amigos. Y aquella noche, sus pensamientos estaban ocupados con planes para la Navidad, y no con la lucha por la vida. El camino estaba resbaladizo, como cristal. En una de las curvas, el coche patinó y se deslizó suavemente, pero inevitablemente, al arcén. El motor se apagó y no volvió a dar señales de vida. Jen sabía que a solo unos kilómetros vivía su amigo Wally. Tomó una decisión que parecía lógica: ir a pie.
Se puso sus botas de cowboy, un abrigo y salió a la noche. No sabía que la temperatura había bajado a -30 grados Celsius. El viento la atravesaba. Cada paso era un esfuerzo. Cuando vio las luces de la casa de su amigo, su energía ya se había agotado. Sus piernas pesaban como plomo y su conciencia se nublaba. Llegó hasta el camino de entrada y cayó, a solo 5 metros de la puerta de salvación. Jean permaneció en la nieve durante 6 horas. Por la mañana, Wally salió de su casa y vio un extraño objeto en la nieve. Al acercarse, gritó de terror. Era Jean, pero no se parecía a una persona. Yacía con los ojos abiertos que se habían vidriado y miraban al vacío. Su rostro estaba mortalmente pálido, casi gris. Cuando Wally intentó levantarla para ponerla en su coche, se dio cuenta de algo aterrador. Jean no se doblaba. Se había congelado tanto que se había convertido en un bloque de hielo macizo. Tuvo que cargarla en el asiento trasero en diagonal, como un maniquí de escaparate o un tronco helado. Sus manos y pies estaban rígidos en la posición en la que había caído. En el hospital, los médicos estaban en estado de shock. Habían visto congelaciones, pero nunca habían visto algo así. La piel de Jean estaba tan dura que las agujas médicas se doblaban y rompían al intentar hacer una inyección. El termómetro no podía medir la temperatura de su cuerpo. Era inferior al límite mínimo de la escala. El pulso apenas se sentía. Su corazón latía solo 12 veces por minuto, en lugar de las 60 normales. Las pupilas no reaccionaban a la luz. Oficialmente, desde el punto de vista médico, estaba muerta, o al menos condenada. Los doctores susurraban que incluso si lograban reactivar su corazón, su cerebro seguramente había muerto por falta de oxígeno, y sus piernas tendrían que ser amputadas hasta los muslos, ya que los tejidos estaban completamente congelados. La rodearon de mantas eléctricas. Era lo único que podían hacer los médicos, simplemente esperar y rezar. La madre de Jean se sentó junto a la cama, sosteniendo la fría mano de su hija, esperando un milagro. Y el milagro ocurrió. Después de unas horas, la coraza de hielo comenzó a retroceder. Jean se movió. Luego abrió los ojos y pidió un vaso de agua. Los médicos no podían creer lo que veían. Pero lo más increíble fue lo que sucedió en los días siguientes. Sus piernas, que estaban negras y duras, comenzaron a recuperarse. Su cerebro no sufrió ni una pizca. Después de 49 días, Jean Hilliard fue dada de alta del hospital y se fue a casa por sus propios pies, sin haber perdido ni una uña. Se descongeló por completo y volvió a la vida, desafiando las bien conocidas leyes de la biología. Jean engañó a la muerte, convirtiéndose en una estatua. Pero el héroe de nuestra próxima historia se enfrentó a una situación donde el frío sería una salvación. Se encontró atrapado en una trampa metálica en el fondo del océano, en completa oscuridad, donde el aire se estaba agotando y no había ayuda a la vista. Historia número 6. El cocinero que vivió en el fondo. Océano Atlántico, costas de Nigeria, mayo de 2013. El remolcador Ion 4 era un caballo de batalla común, dedicado al trabajo rutinario en alta mar. A bordo había un equipo de 12 personas, acostumbradas al vaivén, al viento salado y al arduo trabajo. Entre ellos estaba el cocinero, el 29añero Harrison O'Keefe. Esa mañana se despertó temprano, aún antes del amanecer, para preparar el desayuno para la tripulación. Estaba solo en calzoncillos, de pie en el baño, cepillándose los dientes. De repente, el mundo se dio vuelta. Una ola enorme golpeó el costado de la pequeña embarcación. El remolcador se inclinó, chirrió y comenzó a volcarse rápidamente. El agua irrumpió en los pasillos como un fiero animal enfurecido. Harrison fue lanzado contra la tabla. Oyó los gritos de sus compañeros que trataban de salir de sus camarotes, pero el agua era más rápida. La embarcación se hundió, llevando consigo a la tripulación. Cayó al fondo a una profundidad de 30 metros. La oscuridad, el frío y el silencio que siguió al caos parecían una condena. Harrison estaba atrapado. A tientas, avanzaba por el pasillo volcado, aferrándose a tuberías y salientes. El agua le subía hasta el cuello.
Encontró un camarote donde, al parecer, había un poco más de espacio, y se acurrucó en una esquina. Ocurrió lo increíble. En el casco del barco volcado se formó una bolsa de aire. La burbuja de aire, atrapada en el camarote del oficial, se convirtió en su única oportunidad de sobrevivir. Harrison se sentó sobre una caja de refrescos. El agua le llegaba hasta el pecho. A su alrededor había una oscuridad absoluta. El frío penetraba hasta los huesos. La temperatura del agua a esa profundidad era gélida. Solo llevaba ropa interior. Sabía que los demás habían muerto. Oyó cómo los peces comenzaban a devorar los cuerpos de sus amigos en compartimientos cercanos. Eran sonidos dignos de una pesadilla. Salpicaduras, masticaciones y golpes sordos contra el metal. Harrison estaba solo en el fondo del océano, en una pequeña burbuja de aire comprimido, que lentamente se estaba envenenando con dióxido de carbono. Pasaron horas, luego días. Oraba, lloraba, cantaba salmos para no enloquecer. No sabía si lo estaban buscando. Las posibilidades de que alguien sobreviviera al naufragio bajo el agua eran prácticamente nulas. Los buzos que fueron enviados al lugar del hundimiento 3 días después buscaban cuerpos para entregarlos a sus familias. No buscaban sobrevivientes. Harrison escuchó un sonido, un golpe sordo. Al principio pensó que eran tiburones golpeando el casco, pero el golpe se repitió. Era el sonido del metal. Y el metal era producido por alguien que estaba afuera. Reunió sus últimas fuerzas, se sumergió en el agua helada y nadó hacia el sonido. Vio un haz de luz, la linterna de un buzo. Harrison extendió la mano y tocó el hombro del rescatista. El buzo se apartó aterrorizado. Imagina que buscas cadáveres en el fondo del mar, y de repente, desde la oscuridad, una mano se extiende hacia ti. El rescatista pensó que era un cadáver, arrastrado por la corriente, pero la mano apretó sus dedos. La voz en la radio, temblando por el shock, dijo: «Él está vivo, él está vivo». Harrison O'Kine pasó 60 horas en el fondo del océano, casi 3 días sin comida, agua, en la oscuridad y el frío, respirando aire que debería haberse acabado mucho antes. Los médicos dirían más tarde que lo salvó un milagro y la física. Bajo la presión, el oxígeno se absorbía de manera diferente y el frío desaceleró su metabolismo. Pero para el propio Harrison fue intervención divina. Lo sacaron a la superficie en una cámara de descompresión para que su sangre no hirviera por el cambio brusco de presión. Cuando vio el sol, lloró. De 12 personas, solo él sobrevivió. El cocinero, que simplemente estuvo en el lugar correcto en el momento correcto, incluso si ese lugar era el fondo del océano. El océano dejó ir a su víctima, pero a veces el peligro proviene de donde nos sentimos más seguros, desde el mismo centro de una ciudad civilizada, donde la tierra puede volverse líquida, como el agua. Historia número 7. Tsunami que olía a caramelo. Boston, Distrito RTH. 15 de enero de 1919. Ese día resultó ser inusualmente cálido para el invierno. La nieve se derretía, el sol calentaba el empedrado, y los ciudadanos salieron a las calles, disfrutando de un respiro del frío. Los trabajadores almorzaban, los niños jugaban cerca de las instalaciones portuarias, y los cocheros perezosamente animaban a los caballos. En el aire flotaba un olor dulce y empalagoso, al que los locales ya estaban acostumbrados. La fuente del olor era un gigantesco tanque de la compañía Purity Distilling, que se alzaba sobre los tejados de las casas, como una oscura torre de metal. Dentro de este tanque, del tamaño de un edificio de 5 pisos, se almacenaba algo que parecía completamente inofensivo: melaza, un espeso jarabe de azúcar que se utilizaba para la producción de alcohol. En aquellos días, había una carrera por el alcohol antes de la promulgación de la ley seca, y el tanque estaba lleno hasta los bordes. 230,000 galones de un líquido espeso y pesado presionaban contra las paredes de acero. La gente a menudo oía cómo el tanque gemía. A veces, de las juntas de los tanques se filtraba melaza, y los niños corrían a recoger las dulces gotas con palitos. Nadie veía esto como una amenaza, ya que solo era jarabe. ¿Puede el jarabe matar? Exactamente a las 12:40 se escuchó un sonido similar a una ametralladora.
Eran los pernos de acero que no habían soportado la presión, volando. Un segundo después, la tierra tembló con un profundo y cavernoso rugido. El gigantesco tanque simplemente se desintegró en partes. Lo que ocurrió después desafiaba el sentido común. La ciudad fue golpeada no por agua, sino por una pared de líquido negro y pegajoso de 8 metros de altura. Pero lo más aterrador no era la altura, sino la densidad. La melaza es 1,5 veces más pesada que el agua. No era una ola, sino una roca en movimiento. Un deslizamiento líquido que recorría las calles a una velocidad de casi 60 kilómetros por hora. La gente no tenía oportunidad de escapar. La ola golpeó un edificio de bomberos y lo desplazó de su cimentación, como si fuera una caja de cartón. Aplastó las vías del tren en la elevación, y las vigas de acero se retorcieron abruptamente. Los caballos fueron tragados por el remolino pegajoso y murieron incapaces de moverse. Los testigos recordaron esta pesadilla como una imagen surrealista. El mundo de repente se volvió marrón y espeso. La gente intentaba nadar, pero la melaza no es agua, que atrapa. Cuanto más te agitas, más profundo caes. Las bocas y las narices se llenaron con la masa dulce, impidiendo hacer una inhalación. Cuando la ola se calmó, la zona se convirtió en un pantano pegajoso. Los rescatistas que llegaron al lugar se encontraban ellos mismos atrapados en el jarabe. Tuvieron que trabajar durante varios días para recuperar los cuerpos de los fallecidos y ayudar a los heridos. 21 personas murieron, 150 resultaron heridas. La ciudad fue limpiada durante meses. Los bomberos utilizaron agua salada del puerto para disolver la costra que cubría casas y calles. Incluso décadas después, los lugareños juraban que en los calurosos días de verano, de los viejos edificios de ladrillo de North End, aún emanaba un débil olor a caramelo. Un fantasma de un apocalipsis dulce que demostró que incluso un postre inofensivo puede convertirse en un arma de destrucción masiva si hay demasiado. La melaza de Boston era espesa y sofocante, pero nuestra siguiente historia nos llevará a las paredes estériles de un hospital, donde los médicos se enfrentaron a un fluido de otro tipo, sangre humana que de repente se volvió tóxica, como un agente químico. Historia número 8. La mujer que se convirtió en arma biológica. La sala de emergencia es un lugar donde el caos es parte de la rutina. Los médicos están acostumbrados a la sangre, a los gritos y al olor de la desgracia. Pero lo que ocurrió en el Hospital Riverside en California, la noche del 19 de febrero de 1994, obligó incluso a los veteranos de la medicina a creer en lo místico. Esa noche, se llevó a la sala a Gloria Ramírez, una mujer de 31 años. Ella sufría de una etapa terminal de cáncer. Su corazón latía de manera irregular. Su respiración era dificultosa. El equipo médico actuó rápida y coordinadamente, tratando de estabilizar a la paciente. Era un procedimiento estándar que se repite en los hospitales miles de veces al día. Nadie presente sospechaba que, en unos pocos minutos, la misma paciente se convertiría en una fuente de peligro mortal para todos los que intentaban salvarla. Las rarezas comenzaron cuando la enfermera Susan Kane le quitó a Gloria la camiseta para colocar los electrodos del desfibrilador. Notó que el cuerpo de la mujer estaba cubierto por una extraña película aceitosa. Luego, los médicos sintieron un olor. De la boca de la paciente no olía a medicinas, sino a algo afrutado y a ajo al mismo tiempo. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando se tomó una muestra de sangre de Gloria para analizar. La enfermera Julia Gorchinsky, al recibir el tubo con sangre, notó en él algo imposible. En el líquido rojo oscuro flotaban cristales microscópicos del color del papel de vainilla. La sangre se veía anómala. Julia acercó el tubo a sus ojos, y eso fue el disparador. De repente, Susan Kane, que estaba junto a la gota a gota, se puso pálida y cayó al suelo, inconsciente. Los médicos corrieron hacia ella, pero de inmediato sintieron que algo no andaba bien. Julia Gorchinsky empezó a quejarse de que su rostro ardía. Un minuto después, ya estaba en el suelo convulsionando, dejando de respirar. La tercera víctima fue la doctora de rehabilitación Maren Welch. Ella perdió el control sobre sus piernas y se desmayó. Comenzó el pánico en la unidad de cuidados intensivos. Las personas caían una tras otra,
como piezas de dominó. Profesionales sanos y robustos perdían el conocimiento, se sentían nauseabundos y comenzaban a tener espasmos. Parecía que la mera presencia de Gloria Ramírez, su respiración y su sangre estaban envenenando el aire alrededor. Se declaró una emergencia interna. La sala de emergencias, que debería ser el lugar más seguro de la ciudad, fue evacuada con prisa. A los pacientes en camillas los llevaban directamente al estacionamiento nocturno. Los médicos que aún se mantenían en pie desvestían a sus colegas para lavarles el veneno invisible. Un equipo de protección química, en trajes que parecían trajes espaciales, registraba los edificios en busca de fugas de gas o toxinas. Pero no encontraron nada. El aire estaba limpio. 23 personas del personal resultaron heridas. 5 fueron hospitalizadas. Julia Gorchinskaya pasó 2 semanas en la unidad de cuidados intensivos. Desarrolló hepatitis, pancreatitis y necrosis del tejido óseo, lo que casi la dejó como una persona con discapacidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Gloria Ramírez murió esa misma noche, pero el misterio de su toxicidad sigue generando debates. La teoría más popular suena como ciencia ficción. Sugiere que utilizó metilsulfóxido, un remedio casero para el dolor que aplicaba a su cuerpo. Bajo el efecto del oxígeno suministrado a través de una máscara y de las descargas eléctricas del desfibrilador, esta sustancia en su sangre sufrió una espantosa reacción química, convirtiéndose en un gas venenoso de combate justo dentro de sus venas. Su cuerpo se convirtió en un laboratorio químico vivo, produciendo un veneno que no debería existir. Gloria Ramírez se convirtió involuntariamente en una amenaza para los médicos, pero el héroe de nuestra siguiente historia metió la cabeza deliberadamente donde la muerte estaba garantizada por las leyes de la física. Miró dentro del cañón del dispositivo más potente del planeta y recibió un golpe que debería haber incendiado su cerebro, pero en su lugar le otorgó una extraña inmortalidad. Historia número 9. El hombre atravesado por el rayo de la infinitud. Esto ocurrió el 13 de julio de 1978 en la ciudad científica de Prodvino. Aquí, bajo tierra, funcionaba el acelerador de partículas más potente del momento, el sincrotrón U-70. Este gigantesco anillo, en el que los protones eran acelerados a velocidades cercanas a la de la luz, contenía una energía colosal. No era simplemente la luz de una linterna, era la furia concentrada del universo, encerrada en un campo magnético. El joven físico Anatoly Bugorsky, de 36 años, tenía que revisar un equipo defectuoso. Por alguna razón, el complejo sistema de seguridad falló. La luz que advertía que el acelerador estaba encendido se fundió. La puerta que debía estar bloqueada se abrió. Anatoly estaba seguro de que el canal estaba vacío. Se inclinó para mirar dentro del tubo de vacío, donde estaban los detectores. Y en ese momento, un haz de protones atravesó su cabeza. No sintió más. Más tarde lo describió de esta manera. Vi una luz más brillante que 1000 soles. El destello fue silencioso pero deslumbrante. No apareció ante sus ojos, sino dentro de su cráneo. Un haz de partículas con un diámetro de solo unos pocos milímetros entró por su nuca y salió por su nariz. La radiación que recibió se medía no en dosis comunes, sino en magnitudes astronómicas. La dosis mortal para una persona es de alrededor de 500 röntgens. Bugorsky recibió 200.000 röntgens al entrar y 300.000 al salir, debido a la dispersión del haz en los tejidos. Era como si hubiera metido la cabeza dentro del reactor nuclear en funcionamiento. Según todas las leyes de la radiobiología, debió morir al instante, convirtiéndose en una muñeca carbonizada, o en el mejor de los casos, vivir un par de días en terribles agonías, mientras su cerebro se descomponía a nivel celular. Anatoly terminó su trabajo, anotó en el registro la falla y se fue a casa. No le dijo nada a nadie, aunque entendía que había ocurrido algo horrible. Durante la noche, la mitad izquierda de su rostro se hinchó hasta volverse irreconocible. Solo entonces se dirigió a los médicos. Fue urgentemente trasladado a una clínica especializada en Moscú. Los doctores lo miraron como a un muerto viviente. Preparaban a su esposa para lo peor, pronosticando un final inminente. La piel en el lugar de entrada y salida del rayo comenzó a despegarse, exponiendo el hueso y los tejidos. Era una quemadura que había atravesado su cerebro. Pero Anatoly no murió. No perdió su inteligencia,
No se convirtió en un vegetal. Más bien, presentó su tesis doctoral ya después del incidente. Su cerebro, atravesado por el rayo de partículas, encontró la forma de reconstruir sus conexiones y continuar funcionando. El único recordatorio de su encuentro con el rayo de la infinitud fue su rostro. Se convirtió en una máscara de Dorian Gray. El lado derecho de su cara envejecía como de costumbre, cubriéndose de arrugas, mientras que el izquierdo, atravesado por la radiación, permaneció eternamente liso, joven e inmóvil. Los nervios fueron destruidos, pero los tejidos parecían haberse conservado en el tiempo. Él vive hasta el día de hoy. Un hombre que sobrevivió a un disparo de un cañón creado para destruir materia. La ciencia no puede explicar completamente por qué está vivo. Quizás el haz era tan enfocado y rápido que atravesó los tejidos sin llegar a transmitirles toda su energía mortal. Anatoly Bugorsky se convirtió en una excepción a las reglas de la física nuclear. Pero nuestra próxima historia se dedica a un lugar donde las reglas fueron quebrantadas por la propia naturaleza. Nos dirigiremos a un lago que mató toda vida a su alrededor en una sola noche, sin derramar ni una gota de agua y sin crear una sola ola. Historia número 10. La noche en que el aire se convirtió en enemigo. Camerún, África Occidental, 21 de agosto de 1986. La aldea Nos se estaba preparando para dormir. Era un lugar tranquilo y apartado, donde la vida fluía de manera pausada, obedeciendo los ritmos de la naturaleza. Los agricultores locales regresaron de los campos. Las mujeres preparaban la cena sobre el fuego abierto, y los niños jugaban en el polvo de los caminos. Sobre la aldea se alzaba una montaña, en el cráter de la cual reposaba el lago Níos. El lago siempre había sido considerado como un buen espíritu de estos lugares. Sus aguas eran de un profundo color azul, tranquilas como un espejo. Las leyendas decían que en el lago habitaban los espíritus de los ancestros, pero nadie les tenía miedo. Esa noche, nada presagiaba una calamidad. No hubo temblores, ni huracanes, ni relámpagos. La naturaleza estaba absolutamente serena. Alrededor de las 9 de la noche, los habitantes escucharon un extraño sonido. No era una explosión, sino más bien un profundo y bajo retumbar, parecido a un trueno distante o al exhalar de una bestia gigante. Pero el cielo permanecía despejado. La gente se encogió de hombros y continuó con sus quehaceres, sin sospechar que ese sonido era la señal del inicio de uno de los eventos más extraños y mortales en la historia del planeta. En ese momento, el lago Níos se volcó. Profundamente bajo el agua, en el fondo del cráter, se había acumulado dióxido de carbono durante siglos, filtrándose de la magma. El agua, bajo una enorme presión, mantenía este gas, como el corcho retiene el champán en la botella. Pero esa noche, algo, quizás un deslizamiento de tierra o una lluvia fría, alteró el frágil equilibrio. Un burbujeo emergió. De las profundidades del lago brotó un gigantesco globo de dióxido de carbono. El volumen de la erupción fue de más de 1000 metros cúbicos de gas. El agua del lago hizo espuma y se levantó en una columna de 100 metros de altura. El lago cambió instantáneamente de color, pasando de azul a un rojo oxidado. El hierro se levantó desde el fondo, pero lo más aterrador comenzó después. El dióxido de carbono es más pesado que el aire. Al liberarse, una gigantesca nube invisible se elevó hacia el cielo. Como si fuera agua, desbordó el borde del cráter, y en un denso y pesado torrente, se precipitó hacia abajo, en el valle donde dormían los pueblos. Era un río silencioso de muerte. La nube se movía a una velocidad de alrededor de 50 kilómetros por hora, con un grosor de 50 metros. Desplazaba el oxígeno, ahogando todo a su paso. Primero se apagaron las hogueras y las lámparas de queroseno. El fuego simplemente se ahogó. Luego, los pájaros callaron y los insectos cayeron al suelo. Cuando el gas llegó al pueblo de Níos, la gente ni siquiera tuvo tiempo de entender qué estaba sucediendo. No morían asfixiados en agonía, ni tosían. Simplemente perdían el conocimiento. Aquellos que dormían nunca despertaron. Aquellos que estaban sentados en el umbral se quedaron sentados, como si estuvieran en profunda reflexión. La muerte llegó de manera instantánea y silenciosa. El gas cubrió el valle como una densa manta,
matando toda vida en un radio de 25 kilómetros. En la mañana del 22 de agosto, los sobrevivientes, que se encontraban por encima de la zona afectada, descendieron al valle y vieron una escena que heló su sangre. No había casas destruidas, no había sangre, no había señales de lucha. El pueblo parecía detenido en el tiempo. Las vacas yacían en los campos como si se hubieran acostado a descansar. La gente yacía en sus camas. Pero había un silencio absoluto y resonante. Ni siquiera las moscas zumbaban. 1,746 personas habían muerto. 3,500 cabezas de ganado perdieron la vida. Los científicos llamaron a esto una catástrofe limnológica, un fenómeno tan raro que hasta ese momento solo unos pocos tenían conocimiento de él. El lago, que alimentaba y daba de beber a las personas, se convirtió de repente en su verdugo, simplemente exhalando la tensión acumulada. La naturaleza mostró lo fácil que podía quitar la vida, utilizando un gas invisible, presionado contra la tierra. Pero el héroe de nuestra siguiente historia desafió la gravedad de la manera más absurda y audaz. Decidió ascender al cielo no en un avión ni en un cohete, sino en algo que se podía comprar en una tienda de artículos para el hogar. Historia número 11. Un piloto en una silla de jardín. Larry Walters siempre había soñado con volar, pero el destino tenía otros planes. Su mala visión le cerró las puertas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se convirtió en camionero, un chico común de Los Ángeles, cuyo sueño parecía apagarse entre el polvo de la carretera y la rutina. Pero Larry no era de los que se rendían. Si el ejército no le daba alas, él las haría por su cuenta. El 2 de julio de 1982, Larry decidió llevar a cabo su loco plan. Su aparato volador no se parecía a nada que los ingenieros hubieran creado antes. Era una silla de jardín de aluminio común con un asiento de mimbre, comprada en el supermercado por $10. La llamó Inspiración 1. A esta silla le ató 42 globos meteorológicos, cada uno con un diámetro de aproximadamente 2 metros. Larry los llenó de helio. Como lastre, ató a las patas de la silla una serie de garrafas de agua. Llevó consigo sándwiches, un par de latas de cerveza, un radio y una pistola neumática. El plan era simple y naïve. Ascender a una altura de unos 10 metros, volar un par de horas sobre el patio trasero, disfrutando de la vista y de la cerveza, y luego disparar un par de globos con la pistola para descender suavemente. Larry se sentó en la silla, se abrochó el cinturón, revisó su pistola y dio la señal a sus amigos para que cortaran la cuerda que mantenía el barco en el suelo. En ese momento, la física le jugó una mala pasada. Subestimó la fuerza de elevación de 42 globos de helio. En lugar de elevarse suavemente sobre el techo, la silla salió disparada al cielo como un corcho de una botella. La velocidad de ascenso era aterradora, alrededor de 300 metros por minuto. Larry se hundió en el barato asiento de mimbre. La tierra se alejaba rápidamente. 10 metros. Olvídalo, 100 metros. Poco. La silla continuó volando hacia arriba hasta alcanzar una altitud de 16,000 pies. Eso es casi 5 kilómetros. Imagina este surrealismo. Un conductor de camión en camiseta y pantalones cortos, sentado en una silla de jardín, oscilando en la estratosfera. La temperatura cayó por debajo de cero. El aire se volvió escaso. Era difícil respirar. Larry estaba entumecido por el frío y el terror. Tenía miedo de disparar a los globos, temiendo que la estructura perdiera el equilibrio y cayera como una piedra. Lo más increíble comenzó cuando su inspirado vuelo lo llevó a un corredor aéreo del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El piloto de un avión de pasajeros de la aerolínea TWA, que estaba aterrizando, se frotó los ojos sin poder creer lo que veía. Se comunicó con el despachador, con la voz temblorosa. «Torre de control, es un vuelo de TWA. Tenemos contacto visual con un objeto». «¿Qué tipo de objeto?», preguntó el despachador. «Es un tipo en una silla de jardín con una pistola en la mano», respondió el piloto. Los despachadores pensaron que el piloto se había vuelto loco, pero a los pocos minutos, otro avión de la compañía Delta Airlines confirmó. «Sí, nosotros también vemos a un tipo en la silla». Larry navegó en el cielo durante varias horas. Finalmente, comprendiendo que o lo arrollaría un avión o se congelaría hasta morir, reunió valor y empezó a disparar a los globos. Lentamente,
Muy lentamente, la silla comenzó a descender. El aterrizaje fue duro. Las cuerdas de los globos se enredaron en las líneas eléctricas, dejando a toda una zona de Long Beach sin luz durante 20 minutos. Larry cayó a unos pocos metros del suelo. Cuando los bomberos lo rescataron, la policía lo arrestó de inmediato. En la tierra lo esperaban reporteros. Uno de ellos preguntó, «Larry, ¿por qué hiciste esto?» El conductor de camión, aún temblando de frío pero orgulloso, respondió con una frase que se volvió legendaria. «Bueno, un hombre no puede simplemente quedarse quieto». Pagó una multa, pero entró en la historia como la única persona que ascendió a la estratosfera en un mueble. Larry buscaba aventuras en el cielo, pero nuestra próxima historia es sobre personas que solo deseaban una cosa, regresar a casa a través del océano Ártico, pero terminaron cautivas de su propio Salvador. Historia número 12. El barco que se negó a morir. Océano Ártico, costa de Alaska, octubre de 1931. El invierno en el Ártico no llega gradualmente. Cayó sobre el mundo como una pesada cortina. El paso comercial Béchimo, un poderoso barco de acero de 1.300 toneladas, luchaba a través de campos de hielo con una carga de pieles. La tripulación solo soñaba con una cosa: llegar a Vancouver, al calor y la calidez del hogar. Pero el océano tenía otros planes. La trampa de hielo se cerró de repente. Gigantescas placas de hielo, como las mandíbulas de un gigantesco blanco, presionaban el casco del barco. Los motores rugían, pero la embarcación no podía moverse ni un centímetro. El capitán tomó una decisión que resultó ser la única correcta: esperar. La tripulación descendió sobre el hielo y construyó un refugio temporal en la costa, a solo 1 kilómetro del barco atrapado. Creían que el hielo se retiraría. A finales de noviembre, estalló una monstruosa tormenta de nieve. El viento aullaba con tal fuerza que las personas en el refugio no podían escuchar sus propios pensamientos. La visibilidad cayó a cero. Cuando la tormenta cesó y el horizonte se despejó, los marineros miraron hacia el océano y se quedaron petrificados. Allí, donde había estado el Beichimo, solo había un desierto helado. La gigantesca montaña de hielo había desaparecido. El capitán y la tripulación llegaron a la lógica conclusión. Durante la tormenta, el hielo había aplastado el casco y el barco había ido a pique. Lloraron la pérdida de su carga, esperaron la llegada de los aviones de rescate y regresaron a casa, convencidos de que el Beichimo había encontrado descanso en la tumba del mar. Pero una semana después llegó un extraño mensaje. Un cazador esquimal afirmaba haber visto el barco. Estaba a la deriva a 70 kilómetros del lugar de su hundimiento. Estaba intacto, estaba vacío, y continuaba su camino. Así comenzó una de las leyendas marítimas más increíbles del siglo XX. El Beichimo se convirtió en un barco fantasma del Ártico. La tripulación lo abandonó, considerándolo perdido. Pero el barco resultó ser más resistente que los hombres. Sin capitán, sin mecánicos, sin una sola alma viva a bordo, siguió su rumbo. Durante los siguientes 38 años, piensen en ese número, casi 4 décadas, el Beichimo fue avistado decenas de veces. En 1933, un grupo de invocadores de tormentas incluso subió a bordo. Encontraron el barco en perfecto estado. Había libros en las cabinas y pieles preservadas en las bodegas. Quisieron remolcarlo, pero de repente, una tormenta que se presentó volvió a separar a las personas del barco, que por sí mismo defendía su libertad. En 1939, otro capitán intentó abordarlo, pero el hielo comenzó a avanzar rápidamente, amenazando con aplastar su propio barco. El barco sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, a la deriva en aguas donde se hundían los convoyes militares. Sobrevivió a la era atómica, se convirtió en parte del folclore. Los lugareños de Alaska a menudo veían su silueta en la niebla, oxidado, cubierto de hielo, pero avanzando con orgullo contra la corriente. La última vez que fue visto fue en 1969. Nuevamente quedó atrapado en los cielos, pero parecía invicto. Nadie sabe dónde está ahora. Quizás finalmente encontró paz en el fondo del mar. O quizás todavía está allí, en el blanco silencio, demostrando que la creación de manos humanas a veces puede adquirir su propia y incomprensible voluntad de vivir.
El Beichimo se ocultó en la niebla helada, llevándose sus secretos. Pero nuestra próxima historia nos trasladará de la fría soledad a una ciudad bulliciosa y abarrotada, donde ocurrió un robo tan audaz y extraño que la policía durante mucho tiempo lo consideró una broma. Historia número 13. El crimen perfecto bajo la lluvia. Tokio. La mañana del 10 de diciembre de 1968. El cielo sobre la capital japonesa era pesado y plomizo, y una interminable lluvia fría caía sobre la ciudad. Las calles del distrito de Futium brillaban por el agua, y la gente escondía sus rostros en los cuellos de sus abrigos, apresurándose a cumplir con sus asuntos. En ese gris e inhóspito día, un automóvil blindado del Banco Nepponaz avanzaba por la carretera. Dentro del vehículo viajaban 4 empleados. Transportaban un cargamento del cual dependía el estado de ánimo de miles de personas. Bonos navideños para los trabajadores de la fábrica Toshiba. En cajas metálicas había casi 300 millones de yenes. Para aquellos tiempos era una suma astronómica, capaz de asegurar una vida sin preocupaciones para varias generaciones. La atmósfera en el vehículo era tensa, pero no por el dinero. Días antes, el gerente del banco había recibido una carta con una amenaza de bomba. La policía estaba en alerta. Las instrucciones eran estrictas. Por lo tanto, cuando los custodios vieron en el espejo retrovisor una solitaria motocicleta policial atravesando la cortina de lluvia, no se sorprendieron. Un casco blanco, uniforme de servicio, sirena encendida. Era la autoridad a la que en Japón se le debe obedecer sin cuestionamientos. El motociclista se alineó con el coche y con un gesto firme ordenó al conductor que se detuviera. Los custodios se apearon al costado de la carretera. El policía, sin quitarse el casco, corrió hacia la ventana. Se veía agitado. Su voz se alzaba en un grito. Mensaje urgente desde la comisaría. La casa del gerente de su banco acaba de ser volada. Tenemos información de que en su vehículo también hay un explosivo. Todos deben salir de inmediato. Las palabras cayeron en terreno preparado. El miedo al terrorista que ya había enviado amenazas paralizó la lógica. 4 empleados saltaron del coche bajo la intensa lluvia, dejando el dinero sin vigilancia. El falso policía se deslizó por debajo del automóvil. Un segundo después, se oyó un sonido sibilante, y una densa nube de humo, mezclada con chispas, emergió de debajo del coche. «¡La explosión es inevitable!», gritó, agitando las manos. «Corran, pónganse en el suelo, intentaré desactivar». Los custodios, en pánico, se dispersaron, buscando refugio detrás de barreras de concreto. Se cubrían las cabezas con las manos, esperando un infierno de fuego. A través del ruido de la lluvia y el latido de sus propios corazones, escucharon al héroe policial luchando con la bomba. Luego oyeron el sonido de un motor. Uno de los empleados asomó cautelosamente de su refugio. Vio una escena que le pareció una absurda alucinación. El policía, con calma, se sentó al volante del furgón de custodio, engranó una marcha y, sin prisa, se alejó, disolviéndose en la neblina lluviosa. No había dinamita bajo el coche. Solo ardía un mero lanzador de bengalas que creó la cortina de humo. Fue el robo más audaz en la historia de Japón. El criminal no utilizó armas, no recurrió a la violencia, no pronunció una sola palabra grosera. Robó 300 millones de yenes usando solo una barata bengala, una motocicleta robada, pintada de blanco, y la fuerza de la confianza humana en el uniforme. La investigación se convirtió en la más grande de la historia del país. Se incluyó a 110.000 sospechosos en la lista. La policía examinó 170.000 pistas. Se imprimieron millones de folletos con la imagen del hombre en el casco, pero el criminal parecía haberse evaporado. No dejó huellas. Todas las cosas arrojadas en la escena del crimen eran de producción masiva. Él calculó todo, hasta la psicología de las víctimas. El plazo de prescripción del delito expiró en 1975. El ladrón nunca fue encontrado, y nadie sabe cómo gastó su fortuna. Cometió el crimen perfecto, simplemente desempeñando el papel que esperaban de él. Este hombre utilizó su inteligencia para engañar al sistema y desaparecer como un millonario. Pero el héroe de nuestra siguiente historia se enfrentó a una tarea opuesta. Era un simple vagabundo,
a quien el sistema quería eliminar por el seguro, pero que resultó ser el ser humano más resistente de la Tierra. Historia número 14. Mike, a quien es imposible matar. Nueva York. En medio de la Gran Depresión, 1933. Los tiempos eran duros, la gente pasaba hambre, y la moral cedía ante la necesidad de sobrevivir. En uno de los bares clandestinos del Bronx se reunió un grupo de conspiradores. No eran genios del crimen, sino pequeños estafadores. El dueño del bar, Antonio Marina, un enterrador, el barman y un taxista. Habían ideado un plan diabólico. Su objetivo era Michael Molloy, un vagabundo local, irlandés, alcohólico, que parecía vivir solo para el siguiente trago de whisky. Mike no tenía familia, ni hogar, ni futuro. Los conspiradores decidieron asegurar su vida por una gran suma, y luego ayudarlo a partir a la otra vida. El plan parecía perfecto. Mike ya estaba bebiendo sin parar. Solo tenían que dejarlo emborracharse hasta morir. Tony Marina le abrió a Mike un crédito ilimitado. El vagabundo no podía creer su suerte. Se sentaba en el bar de mañana a noche, ingiriendo whisky por litros. Los conspiradores esperaron. Un día, 2, una semana, pero Mike no moría. Al contrario, se veía más vigoroso que nunca. Entonces decidieron cambiar de táctica. El barman empezó a añadir anticongelante a su alcohol. Una persona normal habría muerto con un solo trago. Mike lo bebió todo. Pidió más, cantó una canción irlandesa y se quedó dormido en la mesa. Por la mañana se despertó sin el más mínimo signo de resaca y volvió a pedir de beber. Desesperados, los conspiradores optaron por medidas extremas. Comenzaron a añadir veneno para ratas y hasta vidrio triturado en sus bebidas. Lo alimentaban con sándwiches de ostras podridas y virutas de metal. Mike lo comía y bebía todo. Su estómago parecía de hierro y su hígado funcionaba con combustible nuclear. Agradecía a sus amigos por su generosidad y continuaba viviendo. Iron Mike, como lo apodaron en susurros, se estaba convirtiendo en un problema. Las primas de seguros debían pagarse y el cliente se negaba a morir. Una noche de invierno nevada, cuando la temperatura cayó a menos 25 grados, lo emborracharon hasta dejarlo inconsciente, lo sacaron al parque, lo arrojaron en un montículo de nieve, le echaron agua y lo dejaron congelar. Por la mañana estaban seguros de que el trabajo estaba hecho. Pero por la noche, la puerta del bar se abrió y en el umbral apareció Mike. Estaba temblando, estornudando y se quejaba. «¡Qué demonios! ¡Hace frío hoy! ¡Sirvan algo caliente!». Ya no era gracioso, daba miedo. El grupo de asesinos comenzó a creer que estaban tratando con una fuerza malévola. Al final, decidieron actuar con brutalidad. Contrataron a un taxista que atropelló a Mike a toda velocidad. El vagabundo voló sobre el capó, chocó contra la acera y se quedó quieto. Los asesinos se fueron, seguros de su victoria. Mike desapareció del bar. Pasó una semana más. Los conspiradores ya se preparaban para cobrar el seguro cuando un patrullero local entró al bar y contó la noticia. Un vagabundo había sido atropellado por un coche. Sufrió fracturas, pero se está recuperando en el hospital de la ciudad. Mike Molloy sobrevivió a venenos, vidrio, frío y el impacto de un automóvil que pesaba 1,5 toneladas. Solo lo mataron en el 7º intento, de la manera más primitiva, colocando una manguera de gas en su boca mientras dormía. Pero la venganza alcanzó a la pandilla de inmediato. Su codicia y estupidez los llevaron a la ruina. Empezaron a pelearse por el dinero, y los rumores llegaron a la policía. Los 4 terminaron su vida en la silla eléctrica, mientras que Michael Molloy se convirtió en una leyenda urbana, el hombre que amaba beber tanto que la muerte misma no podía separarlo de la barra. El hierro Mike era invulnerable gracias a alguna fuerza mística, pero el héroe de la siguiente historia poseía una fuerza completamente real y tangible. Era un gigante, cuyo cuerpo se convirtió en su don y su maldición, y que una vez escondió en su bolsillo algo que no cabría en el maletero de un automóvil. Historia número 15. Un gigante con corazón de niño. París, principios del siglo XX. En esa época, cuando el mundo aún se maravillaba con anomalías físicas, André René Roussimoff era un verdadero milagro de la naturaleza. Probablemente lo conozcan como André el Gigante, la leyenda de la lucha libre.
Pero esta historia no es sobre combates en el ring. Es sobre cómo un hombre, cuyas dimensiones asustaban a quienes lo rodeaban, resultó ser el ser más amable del mundo del espectáculo. André sufría de acromegalia, una enfermedad en la que la hormona del crecimiento no deja de producirse. Era inmenso. Medía 2 metros 24 centímetros y pesaba 240 kilos. Sus dedos eran del grosor de salchichas y su mano podía cubrir por completo la cara de un adulto. Las cosas comunes, las sillas, los coches, los marcos de las puertas, eran para él instrumentos de tortura de liliputienses. Pero detrás de esa montaña de músculos se ocultaba el alma de un poeta. El escritor Samuel Beckett, ganador del Premio Nobel, vivía cerca de la familia de André cuando éste era un adolescente. Como André ya entonces no cabía en el autobús escolar, Beckett lo llevaba a la escuela en su camión, y pasaban horas hablando sobre cricket. Sin embargo, la historia más increíble que muestra la magnitud de la personalidad de André ocurrió en un bar. Al igual que Mike Malloy de la historia anterior, a André le encantaba beber, pero sus capacidades estaban más allá de la comprensión humana. Una noche, André entró en el bar de un hotel en Pensilvania. Estaba de mal humor, o tal vez solo quería relajarse. Se sentó en la barra, por supuesto, en una silla especialmente reforzada, y comenzó a beber cerveza. En 6 horas, André el gigante bebió 119 latas de cerveza. No es un error. 119 latas de 350 mililitros son más de 40 litros de líquido. Una persona normal habría muerto por intoxicación hídrica, sin hablar de la intoxicación etílica. Pero para André, eso fue simplemente una velada tranquila. Bebió todo eso, pagó la cuenta y simplemente se quedó dormido en un sillón en el vestíbulo del hotel. El personal se encontró en un aprieto. Nadie se atrevía a despertarlo. Era imposible moverlo. Pesaba lo mismo que 2 leones adultos. Al final, el gerente del hotel tomó la única decisión correcta. Cubrieron al durmiente André con una cinta de terciopelo, como si fuera una exhibición de museo, y lo dejaron dormir hasta la mañana. Los huéspedes pasaban cerca, reverentes, mirando a la montaña que ronca. Pero la fuerza de André se manifestaba no solo en su capacidad de consumir bebidas. Arnold Schwarzenegger, quien no era en absoluto un hombre pequeño, contaba una historia que resulta difícil de creer. Una vez, estaban cenando en un restaurante. Cuando trajeron la cuenta, Arnold intentó pagar. Andrea, que creía que un invitado no debía pagar, le dijo en voz baja, «Yo pago». Arnold comenzó a discutir. Entonces, Andrea simplemente se levantó al terminador en el aire con una sola mano, como si fuera una marioneta. Lo sacó del restaurante y lo dejó delicadamente sobre el techo de su propio coche. Luego regresó, pagó la cuenta y salió sonriendo. Arnold se quedó sentado en el techo, dándose cuenta de que en el mundo hay fuerzas con las que es inútil discutir. Andrea vivía en un mundo que era demasiado frágil para él. Temía constantemente romper algo o hacer daño a alguien. Su vida fue corta, pero dejó una huella no solo con los golpes en el suelo, sino también en los corazones de las personas, demostrando que ser una gran persona significa tener un gran corazón. Andrea era notable a 1 kilómetro de distancia, pero los héroes de la siguiente historia, por el contrario, hicieron todo lo posible para volverse invisibles. Crearon un ejército entero que existía únicamente para engañar al enemigo, y su arma no eran los cañones, sino el caucho y la madera contrachapada. Historia número 16. El ejército de los fantasmas. La Segunda Guerra Mundial. Europa. Mientras en el frente resonaban los auténticos cañones y se derramaba sangre, en la retaguardia de los aliados operaba una unidad secreta de la que solo unas pocas personas conocían su existencia. Oficialmente se llamaban el Segundo Escuadrón de Fuerzas Especiales, pero la historia los recuerda bajo otro nombre: el Ejército de los Fantasmas. En este escuadrón no había francotiradores ni saboteadores. En lugar de rifles, estaban armados con pinceles, pinturas, equipos de grabación de sonido y talento actoral. Reclutaron a artistas, diseñadores, ingenieros de sonido y arquitectos de las mejores escuelas de arte de Nueva York y Filadelfia. Su tarea era una locura y a la vez genial: hacer que los alemanes creyeran en la existencia de un enorme ejército que en realidad no existía. Su principal arma eran tanques inflables.
Imagina un campo en algún lugar de Francia. Un avión de reconocimiento alemán vuela sobre un bosque y toma fotos. En las imágenes, el alto mando alemán ve una columna de tanques Sherman, camiones, cañones de artillería. Los alemanes, en pánico, desplazan divisiones hacia allí, preparándose para un ataque. Pero en realidad, esos tanques pesaban solo 40 kilogramos. 4 soldados podían levantar un tanque así y transportarlo en brazos a través de una cerca. Si un tanque inflable recibía metralla, simplemente lo reparaban con un parche, como si fuera una cámara de bicicleta. Pero el engaño visual era solo parte del espectáculo. Los fantasmas crearon una sinfonía de guerra. Ingenieros grabaron los sonidos de vehículos blindados en movimiento, el crujido de las cadenas, gritos de sargentos y el ruido de la construcción de puentes en enormes cintas magnéticas. Con gigantes altavoces montados en camiones, transmitieron estos sonidos hacia el enemigo. El ruido era audible hasta 20 kilómetros de distancia. Los alemanes oían la proximidad de una división de tanques, temblaban de miedo, pero en la oscuridad nadie llegaba a ellos. La actuación fue llevada a la perfección. Los soldados del ejército de los fantasmas vestían uniformes de otras unidades con insignias de generales y iban a los bares locales en ciudades liberadas. Allí, accidentalmente hablaban sobre planes de ofensiva, sabiendo que los espías del enemigo escuchaban. Ellos viajaban en jeeps en círculos, creando la apariencia de columnas interminables, dejando huellas en el barro. Los espectáculos más audaces los realizaron en marzo de 1945 en el río Rin. Mientras el verdadero noveno ejército se preparaba para el cruce en un lugar, los fantasmas organizaron un gran espectáculo 15 kilómetros al sur. Inflaron 600 tanques y cañones, encendieron los altavoces al máximo y hasta imitaron destellos de fuego de artillería. Los alemanes cayeron en la trampa. Reunieron todas sus fuerzas en el lugar del falso cruce, disparando a los muñecos de goma. Gracias a este engaño, el verdadero cruce se llevó a cabo prácticamente sin pérdidas. El ejército de fantasmas salvó, según estimaciones de historiadores, entre 15 y 30.000 vidas de soldados reales. Lucharon no con balas, sino con imaginación. Después de la guerra, su hazaña fue clasificada durante 50 años. Los artistas regresaron a sus caballetes, los diseñadores a la moda. Muchos de ellos se convirtieron en celebridades, como el diseñador Bill Blass. Pero hasta finales de los 90, no tuvieron derecho a contarle ni a sus esposas que alguna vez inflaron tanques y asustaron a los nazis con sonidos de altavoces. La ilusión salvó miles de vidas. Pero en la siguiente historia nos enfrentaremos a una realidad que fue más aterradora que cualquier ficción. Esta es la historia de una ciudad que ardió desde dentro durante medio siglo y de una tierra que se volvió demasiado caliente para vivir en ella. Historia número 17. La ciudad donde la tierra arde bajo los pies. Pensilvania. La ciudad de Centrali, mayo de 1962. Era un típico pueblo minero estadounidense. Casitas blancas ordenadas, escuela dominical, vecinos amigables. La vida aquí giraba en torno al carbón antracita, que se extraía profundamente de la tierra. Los habitantes se preparaban para el Día de los Caídos y decidieron limpiar el vertedero de la ciudad. El Consejo Municipal contrató a 5 bomberos voluntarios para quemar la basura en una mina de carbón abandonada. Ya lo habían hecho antes. El procedimiento parecía rutinario. Encendieron un montón, esperaron a que se consumiera y echaron agua sobre las cenizas. Parecía que el trabajo estaba hecho, pero no sabían que el fuego no se había extinguido. Simplemente se había retraído más profundo. Las brasas hallaron un camino a través de fisuras en la roca hacia los túneles mineros abandonados. Bajo la ciudad se extendía un laberinto de minas, lleno de restos de carbón y puntales de madera. El fuego, como un depredador que huele sangre, se aferró a esta fuente interminable de combustible. Al principio, los habitantes no notaron nada, pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Apareció un desagradable olor a azufre en los sótanos. El asfalto en las calles se calentaba incluso en días fríos. En invierno, la nieve en Centrali se derretía al tocar el suelo, mientras que la hierba permanecía inusualmente verde. La verdadera magnitud de la catástrofe solo se reveló casi 20 años después, el día de San Valentín de 1981. Un niño de 12 años, Don Boschi, jugaba en el patio trasero de su abuela. De repente,
La tierra bajo sus pies se partió. Se formó un agujero de más de 1 metro de ancho. Él se agarró de la raíz de un árbol, gritando desesperadamente. Su primo logró sacar al niño un segundo antes de que cayera al infierno. Cuando luego midieron la profundidad del hoyo, esta resultó ser de 46 metros. Pero lo más aterrador no era la profundidad, sino el calor. Desde las entrañas del cráter estallaba un torrente de gas venenoso mortal. La temperatura allí alcanzaba varios cientos de grados. Resultó que debajo de la central eléctrica había un gigantesco incendio subterráneo. El fuego se expandía sobre un área de 1.500 acres. Consumía las capas de carbón, asando lentamente la ciudad desde abajo. Las autoridades intentaron apagar el fuego, perforando pozos, vertiendo toneladas de agua, arena y cenizas volátiles. Pero el monstruo subterráneo solo se reía de estos esfuerzos. El agua se evaporaba, convirtiéndose en vapor que rompía la tierra con nuevas fisuras. La carretera número 61 se agrietó como un viejo plato, y de las fisuras salió un humo corrosivo. En 1984, el gobierno reconoció su derrota. Apagar la central eléctrica era imposible. Se tomó la decisión sin precedentes de evacuar toda la ciudad. Las casas eran compradas y demolidas con bulldozers. Las calles quedaban vacías. El código postal 17.927 fue oficialmente anulado. Hoy, Centralia es una ciudad fantasma. Apenas quedan edificios, solo una red de viejas carreteras que se pierden en la nada, y un cementerio que curiosamente no fue tocado por el fuego. Pero la tierra aún humea. Los expertos dicen que el carbón bajo la tierra será suficiente para que el fuego continúe durante 250 años más. Esta ciudad se convirtió en el prototipo de pesadillas en películas y juegos, pero para sus antiguos habitantes fue una tragedia la pérdida del hogar que literalmente se quemó bajo sus pies mientras dormían. El fuego subterráneo es imposible de detener, pero la siguiente historia hablará de una fuerza que puede detener incluso al tiempo. Nos trasladaremos a una sala de operaciones, donde el corazón de una persona había estado en silencio tanto tiempo que la medicina estaba lista para firmar el certificado de defunción. Pero la vida encontró una rendija. Historia número 18. El hombre sin pulso. Sí, Estados Unidos. Agosto de 2013. Tony Isle, un conductor de camión de diésel, se despertó en medio de la noche con una sensación extraña. Pensó que alguien le estaba apretando el pecho con un aro de hierro. Su respiración se volvió irregular. Se le nubló la vista. Su esposa Melissa, al notar el color poco natural de su rostro y escuchar los estertores, llamó de inmediato a una ambulancia. Cuando los médicos llegaron, el corazón de Tony ya se había detenido. Lo llevaron al centro médico Kettering. Los doctores comenzaron el procedimiento estándar de reanimación. El desfibrilador lanzaba descargas eléctricas, tratando de reiniciar el motor. Administraron adrenalina, hicieron masajes cardíacos indirectos, pero el monitor mostraba una línea recta. Asistolia, muerte. Pasaron 10 minutos, 20, 30. Según todos los protocolos médicos, el cerebro de una persona comienza a morir de manera irreversible después de 5 a 7 minutos sin oxígeno. Después de 30 minutos de reanimación, la esperanza generalmente se disipa, pero los médicos continuaron luchando. 45 minutos. El corazón de Tony seguía en silencio. Su piel se volvió gris, las pupilas se dilataron y no reaccionaban a la luz. El cardiólogo, el doctor Rajana Asir, miró el reloj. Pasaron 45 minutos desde que se detuvo el corazón. No tenía sentido continuar la reanimación. Esto sería simplemente una burla al cuerpo. El doctor Nasir salió a ver a la familia. Pronunció las palabras más terribles que puede oír una esposa y un hijo. Hicimos todo lo que pudimos. Tony ha muerto. Lo siento mucho. Melissa y su hijo Lawrence entraron a la habitación para despedirse. El cuerpo de Tony yacía inmóvil, rodeado de tubos y cables que ya habían sido desconectados de las máquinas. El silencio en la habitación era ensordecedor. Lawrence, un hombre adulto, no pudo contener las lágrimas. Se acercó a su padre, puso su mano sobre su pecho y dijo: «Papá, no puedes morir hoy. No hoy». En ese momento, unos minutos después del anuncio oficial de su muerte, Lawrence de repente sintió algo extraño bajo su mano.
Un débil, casi imperceptible latido, gritó: «Doctor, él respira. Yo siento su corazón». El doctor Nasir regresó a la sala, convencido de que se trataba de una alucinación de los familiares en duelo o de reflejos residuales de los músculos. Miró de mala gana el monitor y ahí se detuvo. En la pantalla, donde había habido una línea recta durante casi una hora, apareció un débil pero rítmico pico. Pico. Pausa. Pico. El corazón de Tony Yala, que había estado en silencio durante 45 minutos, de repente decidió reiniciarse por sí mismo, sin corrientes, sin masajes, sin medicamentos, solo por el contacto de su hijo. En medicina, esto se llama el fenómeno de Lázaro, el regreso espontáneo de la circulación después de la reanimación. Es un fenómeno tan raro que cada caso se describe en revistas científicas como un milagro. Pero lo más sorprendente estaba por venir. Normalmente, después de una muerte clínica tan prolongada, las personas, si sobreviven, quedan en estado vegetativo debido a la muerte de las células cerebrales. Los médicos prepararon a la familia para que Tony nunca los reconociera y no pudiera hablar. Tony despertó después de unos días. Abrió los ojos, miró a su esposa que lloraba y preguntó por qué había tantas personas alrededor. Su cerebro estaba absolutamente intacto. Recordaba todo, excepto la propia muerte. Un par de semanas después, salió del hospital con un marcapasos en el pecho, regresando a una vida normal. El doctor Nasir luego confesó a los periodistas: «Soy cardiólogo, creo en la ciencia, pero lo que sucedió aquel día no puedo explicarlo de ninguna manera, excepto como una intervención divina o el poder del amor, que rompió las leyes de la fisiología». El corazón de Tony regresó de entre los muertos. Pero en la próxima historia, conoceremos a un hombre cuyo cuerpo se convirtió en prisión. Estaba atrapado dentro de sí mismo, escuchando y viendo todo, pero no podía ni siquiera parpadear para decirle al mundo: «Aquí estoy, sigo vivo». Historia número 19. Prisionero de su propio cuerpo. Sudáfrica, finales de los años 80. Martin Pistorius era un chico normal de 12 años que amaba la electrónica y soñaba con el futuro. Pero un día regresó de la escuela con dolor de garganta. Los médicos dijeron que era gripe, pero él empeoraba cada vez más. Dejó de comer, luego dejó de caminar, y luego su mente comenzó a apagarse. Los médicos diagnosticaron meningitis criptocócica y tuberculosis cerebral. El estado de Martin empeoraba rápidamente. Pronto cayó en coma. Los médicos le dijeron a sus padres: «Llévenlo a casa, es un vegetal. Su mente ha muerto, solo queda el cuerpo. Cuídelo hasta que muera». El pronóstico era de 2 años de vida, pero Martin no murió. Su cuerpo siguió vivo y su mente dormía. Sus padres lo alimentaban a través de un tubo, lo giraban cada 2 horas para evitar escaras, lo lavaban y vestían. Para el mundo entero, él era un caparazón vacío. Pasaron alrededor de 4 años, y entonces ocurrió algo inimaginable. Martín despertó. No físicamente. Su cuerpo permanecía paralizado. No podía mover ni un dedo, ni un ojo, pero su conciencia había regresado. Estalló con claridad y brillo. Él lo entendía todo. Veía, oía, olfateaba, pero estaba atrapado en el sarcófago de cemento de su propia carne. Imagine ese horror. Está acostado en una habitación. Ve cómo el sol se mueve por la pared. Escucha conversaciones de sus seres queridos. Quiere gritar: «Mamá, estoy aquí, te escucho». Pero sus labios no se mueven. Sus pulmones no inhalan aire para gritar. Está completamente impotente. Martín pasó casi 10 años en este estado de síndrome del cautivo. Escuchó todo. Escuchó cómo su madre, desesperada por años de cuidar a un inválido irremediable, una vez susurró, mirándolo: «Espero que mueras». Estas palabras le rompieron el corazón, pero no pudo ni llorar. Comprendía su dolor, pero no podía consolarla. Para no volverse loco, aprendió a vivir dentro de su cabeza. Observaba el movimiento de las sombras. Contaba los segundos. Aprendió a determinar el tiempo en función de cómo cae la luz. Mantuvo diálogos complejos consigo mismo. Su mente se convirtió en su único universo. La salvación llegó por casualidad. La aromaterapeuta Virna van der Wald, que
que venía a hacerle masajes, notó en los ojos de Martín un destello apenas perceptible. «Siento que él está ahí», dijo a sus padres. Ella insistió en que Martín fuese llevado al Centro de Comunicación Alternativa en la Universidad de Pretoria. Sus padres, escépticos, aceptaron. En el centro le pusieron sensores y le pidieron que realizara una simple orden con los ojos, y él lo hizo. La computadora registró actividad. Los médicos se quedaron paralizados. Dentro del vegetal vivía una persona con mente. Este descubrimiento fue una explosión. Le compraron a Martín una computadora especial que podía controlar con el movimiento de sus ojos. Las primeras palabras que escribió fueron de agradecimiento. Martín Pistorius no solo volvió a la vida, se lanzó a ella con avidez. Aprendió a leer y escribir nuevamente. Terminó el colegio con honores. Aprendió a conducir un coche adaptado. Fundó su propia empresa de diseño web. Y lo más increíble, encontró el amor. Conoció a una mujer llamada Joanna. Se casaron y se mudaron a vivir al Reino Unido. En 2018 nació su hijo. El hombre que fue dado por perdido, considerado muerto en vida, demostró que el espíritu humano no se puede romper, incluso cuando el cuerpo se niega a servir. Su historia es un himno a la paciencia y a la fe, en que incluso en la más profunda oscuridad hay una chispa de razón. Martín se liberó del silencio, pero el héroe de nuestra próxima historia se sometió voluntariamente a la vida salvaje, para vivir entre los depredadores más peligrosos de Alaska, y pagó un precio terrible por su ingenuidad. Historia número 20. El hombre oso. Timothy Treadwell fue un hombre que odiaba la civilización. Consideraba a la sociedad como engañosa, cruel y vacía. Su alma anhelaba la pureza que, según creía, solo se podía encontrar en la naturaleza salvaje. Y encontró su vocación en Alaska, en el Parque Nacional Katmai, entre los gigantescos osos grizzly. Timothy no era un científico, no tenía formación como biólogo. Era un entusiasta autodidacta con una cámara y una mirada apasionada. Durante 13 años, cada verano viajaba a Alaska y vivía en una tienda de campaña en medio de los senderos de osos, sin armas, sin spray de pimienta, sin cercas eléctricas. Su filosofía era simple y asombrosamente ingenua. Si amas a los animales, si los respetas y no les temes, ellos te aceptarán como uno de los suyos. Les daba a los osos nombres divertidos. Señor Chocolate, Tía Melissa, Sargento Brown. Se acercaba a ellos a una distancia de un brazo, les cantaba canciones, hablaba con ellos como si fueran niños. ¿Quién es nuestro buen osito? Te amo, te protegeré. En los videos que dejó, se ve cómo toca el hocico de un depredador de 300 kilogramos. Los osos lo miraban con sorpresa, a veces con irritación, pero no lo atacaban. Timothy creía en su invulnerabilidad. Se veía a sí mismo como un hombre oso, un intermediario entre los mundos. Pero la naturaleza no conoce el concepto de amistad en el sentido humano. En la naturaleza solo hay instintos, hambre, defensa del territorio, reproducción. Timothy rompió la regla más importante. Borró la línea entre observador y depredador. En octubre de 2003, Timothy y su amiga Amy Huguenard se quedaron en el parque más tiempo del habitual. En este tiempo, los osos se vuelven agresivos. Necesitan acumular grasa antes de la hibernación. Los amigos habituales de Timothy ya se habían ido a dormir, y en el valle descendieron osos machos extraños y hambrientos que no conocían al buen hombre con la cámara. El 5 de octubre, un piloto de un taxi aéreo, que llegó para recoger a la pareja, vio un campamento destrozado. La tienda estaba aplastada. Alrededor merodeaba un enorme viejo oso con dientes dañados. Más tarde se supo que Timothy se había convertido en víctima de su propia ilusión. La cámara encontrada en el lugar de la tragedia estaba encendida en el momento del ataque. La tapa del lente estaba cerrada, pero el sonido se grabó. Era una grabación de audio de los últimos 6 minutos de vida de Timothy y Amy. En la cinta se escucha a Timothy gritar que lo están atacando. Le pide a Amy que le dé un golpe al oso con una sartén, pero el grizzly es una máquina de matar. No había ninguna oportunidad. Lo más aterrador de esta historia es que el oso no veía en Timothy a un amigo que lo había traicionado. Solo lo veía como una lenta y débil fuente de proteína que había estado delante de él demasiado tiempo.
Timothy Treadwell quería ser parte de la naturaleza salvaje, y la naturaleza lo aceptó, literalmente digiriéndolo y haciéndolo parte de la cadena alimentaria. Su muerte fue un recordatorio cruel. El amor por la naturaleza no debe reemplazar el respeto por sus leyes. Un depredador siempre permanecerá como tal, sin importar los dulces nombres que le des. Timothy buscaba armonía en el bosque, y nuestra próxima historia nos llevará a un mundo donde la armonía se crea a través de las matemáticas y la suerte. Hablaremos de un hombre que descubrió un error en la lotería más popular del mundo y la robó legalmente por millones, usando una simple aritmética.